En el vídeo anterior hemos estudiado los subgrupos del grupo cíclico infinito Z. Aquí vamos a estudiar los subgrupos de un grupo cíclico de orden un cierto número natural n. Y eso lo hacemos en este teorema, del teorema 4.3, que si bien a primera vista puede parecer que hace referencia a un grupo cualquiera, realmente todas las propiedades se refieren a cosas que suceden dentro de el subgrupo generado por este elemento que tenemos x de orden n. ¿Vale? O sea que realmente es un teorema sobre subgrupos del grupo cíclico de orden n, por mucho que esté enunciado de esta forma. Vale, en este teorema el enunciado es largo, son 4 afirmaciones, y de las 4, las 2 primeras las voy a dejar como ejercicios, ¿vale? 1 y 2 las dejo como ejercicios, que son cosas que básicamente ya he comentado en algún momento. ¿Vale? Lo dejo como ejercicio, si algo no está claro, me lo preguntáis. La tercera afirmación nos dice que, una vez que hemos visto, ¿vale? Antes, porque lo vamos a utilizar en la demostración de la tercera y la cuarta afirmación, voy por lo menos a mencionar que nos está diciendo la segunda afirmación. Nos dice que el grupo cíclico generado por un elemento de orden n es, como cabe esperar, es un grupo de orden n, y sus n elementos son estos de aquí. Es decir, entre otras cosas, nos está diciendo algo que ya hice en el caso de grupos diédricos, que las potencias 1x hasta x a la n-1 son distintas 2 a 2. Si no fuese así, si un x a la y fuese igual a un x a la j con y j entre 0 y n-1, entonces llegaríamos a una contradicción con el hecho de que el orden de x es n. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, en la tercera afirmación vamos a demostrar que el orden de una potencia de x, de un x a la m, es n entre el máximo común divisor de n y m. ¿Vale? X a la m, ¿qué es? Es un elemento del subgrupo generado por x. Entonces, en el resumen, estamos diciendo cuál es el orden de los elementos del subgrupo generado por x. Vale, y luego este en particular, el grupo generado por x es el grupo generado por x a la m si solo si n y m son coprimos. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esta última afirmación, ¿vale? Voy a justificar esta última afirmación, el en particular. Lo que está claro es que el subgrupo generado por x a la m está dentro del subgrupo generado por x. ¿Por qué? Porque el subgrupo generado por x son los x a la n, donde n está en z, y el subgrupo generado por x a la m son los x elevado a la m por n, donde n está en z. Y los números de la forma m por n son los números de la forma mz, ¿no? Que son un subconjunto de z. ¿Vale? Si no está claro, pensadlo un poco. Esto es bastante sencillo, creo yo. ¿Vale? Como digo, si no lo veis claramente, lo pensáis, escribís lo que es cada cosa, y yo creo que no tendréis problema. Bien, entonces, esta afirmación la tenemos incondicionalmente. Entonces, ¿qué significa que el subgrupo generado por x a la m sea igual al subgrupo generado por x? Bueno, pues, siempre que tenemos dos conjuntos finitos, a y b, y a es un subconjunto de b, para ver que son iguales, basta ver que tienen el mismo cardinal. Pues equivalente, una vez que uno está contenido en el otro, que los dos conjuntos finitos sean iguales, es equivalente a que tengan el mismo cardinal. ¿Vale? Voy a escribir un poco por aquí, por si acaso. Si tenemos, ¿vale? Esto es un hecho que no tiene nada que ver con grupos, es simplemente teoría de conjuntos. Si A y B son conjuntos finitos, y sabemos que A es un subconjunto de B, entonces A es igual a B si solo si tienen el mismo cardinal.
¿Vale? Entonces, utilizando este hecho, ¿cuándo el subgrupo generado por X a la M es el subgrupo generado por X? Si solo si, el cardinal del subgrupo generado por X a la M es el cardinal del subgrupo generado por X. ¿Pero cuál es el cardinal de esos subconjuntos? Aquí lo tenemos, lo hemos hecho en el segundo apartado. El cardinal del grupo cíclico generado por un elemento X es el orden de X. O sea que estos dos subgrupos serán iguales si solo si el orden de X coincide con el orden de X a la M. El orden de X a la M es n entre el máximo común divisor de n y m. El orden de X es n. La única forma en la que esos números son iguales es si el máximo común divisor de n y m es 1. ¿Vale? He dicho muchas cosas de esta palabra, intencionadamente sin escribirlas, para que lo escribáis y así de paso penséis un poco. Bien, entonces, una vez que hemos aclarado este en particular, vamos a demostrar que efectivamente el orden de X a la M es el que aparece en la pantalla. Voy a borrar esto. Vale, como digo, entonces queremos ver que el orden de X a la M, donde M es un número entero cualquiera, es n entre el máximo común divisor de n y m. Bien, entonces, primero veamos que este máximo común divisor, que este n entre el máximo común divisor de n y m divide al orden de X a la M. ¿Vale? Y vamos a llamar a este número, lo vamos a llamar K. Y al orden de X a la M lo vamos a llamar E. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues que X a la M elevado a su orden es 1. ¿Vale? Siempre que tenemos un elemento cualquiera de un grupo, un elemento G de un grupo G, y elevamos G al orden de G, obtenemos el 1 por definición de orden. Vale, ¿y esto qué es? Esto es X a la ME. Bien, entonces, ¿qué sucede? A ver, aquí tenemos una potencia de X, que es 1. En la primera afirmación tenemos cuáles son las potencias de X que dan un 1. Son aquellas cuyo exponente es un múltiplo de n. ¿Vale? O sea que tenemos esto, lo cual, por esa afirmación 1, es equivalente a que n divida a m por e. Vale, entonces, un número divide a otro si solo si al dividir ambos por el máximo común divisor de n y m, bueno, o simplemente, si a divide a b, entonces a entre cualquier divisor de a, digamos d, es un divisor de b entre d. ¿Vale? O sea que tenemos esto de aquí. Vale, y esto lo voy a escribir de esta forma. ¿Vale? En este paso no estoy haciendo nada más que reescribir este número de aquí. N entre el máximo común divisor de n y m divide a m entre
el máximo común divisor de n y m por e. Bien, ¿por qué me interesa esto? Vale, porque aquí, de esta forma, puedo ver una relación entre estos dos números. ¿Cuál es? Pues que n entre el máximo común divisor de n y m entre el máximo común divisor de n y m son coprimos. ¿Vale? Y esto lo dejo como un ejercicio. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? Quiero decir, ¿cómo veo yo esto? ¿Vale? Ahora, hay dos cosas. Una cosa es hacerlo formalmente, escribirlo matemáticamente, y eso es lo que dejo como ejercicio. Y una segunda cosa es mi forma de verlo intuitivamente. Intuitivamente yo, ¿por qué veo que estos dos números son coprimos? Bien, porque el número de la izquierda, ¿qué es? N, al que lo hemos dividido por lo que tiene en común con m. El segundo es m entre lo que tiene en común con n. Es decir, si tenemos dos números a y b y les quitamos aquellos factores que tienen en común, lo que obtenemos son dos números coprimos. ¿Vale? Esa es la idea. Esa es mi forma de pensar, ¿no? La forma en la que quiero que se vean las cosas. Pensando lo que significa esta igualdad, se entiende la igualdad, y una vez que se entiende por qué esto tiene que ser cierto, no es complicado escribirlo formalmente, al menos una vez que se tiene una cierta práctica. Bien, muy bien. ¿Y para qué me interesa que estos dos números sean coprimos? Porque ahora voy a utilizar otro resultado básico de teoría de la divisibilidad. ¿Cuál es? Pues que en general, si tenemos que A divide a B por C y A no tiene nada que ver con B, es decir, si A divide a un producto de dos números y A no tiene nada que ver con uno de ellos, es decir, si A y B son coprimos, entonces A divide a C. ¿Vale? Este es otro resultado básico de teoría de la divisibilidad en Z. Entonces, esa es la situación que tenemos aquí, en lo que estoy recuadrando. Tenemos un número que divide un producto y que no tiene nada que ver con uno de ellos. Deducimos que n entre el máximo común divisor de n y m divide a e. ¿Vale? Entonces, utilizando estas igualdades, como comentaba, se sigue que n entre el máximo común divisor de n y m divide a e. ¿Qué es lo que estábamos tratando de demostrar aquí? Bien, pero no queríamos solo la divisibilidad. No solo queríamos ver que k divide a e, sino que queremos ver que k es igual a e. Vale, entonces tenemos que probar la otra divisibilidad, ¿vale? Ahora vamos a ver que e divide a k. Ahora veamos que e divide a k, o en vez de poner k voy a poner el máximo común divisor de n y m. ¿Vale? Y recordamos que e era el orden de x a la m. Bien. ¿Vale? O sea, como he dicho, e era el orden de x a la m. Entonces, ¿cómo puedo probar esta relación de divisibilidad? Bueno, pues, ¿a qué me suena esto? Pues esto me suena a la afirmación 1. En la afirmación 1 tenemos que una potencia de un elemento es 1 si y solo si esa potencia es un múltiplo del orden del elemento. Aquí, ¿qué queremos? Queremos ver... Vale, es decir, entonces, ¿de qué me va a servir esa primera afirmación? Pues a ver, el elemento con el que estamos trabajando ahora es x a la m.
Entonces, si vemos que esto es 1, si vemos que esto es 1, ¿vale? Que conmigo está por ver, pero si lo vemos, esa primera afirmación, ¿qué me implicará? Me implicará que este exponente, n entre el máximo común divisor de n y m, es un múltiplo del orden de x a la m. Es decir, 1 implicará que e divide a esto de aquí. Que es lo que quiero ver, ¿vale? Por tanto, para probar esta relación de divisibilidad que estoy señalando ahora, lo que tenemos que ver es esta igualdad. Bien, ahora, ¿qué es x a la m elevado a la n entre el máximo común divisor de n y m? ¿Vale? O sea, ¿qué es x a la m elevado al máximo común divisor, elevado a n entre el máximo común divisor de n y m? Pues esto es x elevado a m por n entre el máximo común divisor de m y n. ¿Y esto qué es? Pues esto lo puedo escribir como x elevado a la n y después elevado a la m entre el máximo común divisor de m y n. Vale, aquí no estoy... Vale, quiero decir, este número es un número entero porque el máximo común divisor de m y n divide a m. ¿Vale? Por tanto, ¿esto qué es? Es x elevado a n elevado a algo más. ¿Y x a la n qué es? Pues x era un elemento de orden n. Luego x a la n es 1. Y por tanto, efectivamente, este elemento es el 1. Y esto, por lo que he comentado antes, completa la demostración. Hemos probado las dos divisibilidades. Luego el orden de x a la m es n entre el máximo común divisor de n y m.